Bienvenidos, buenos días a todos y a todas, bienvenidos a el ciclo de webinars 2020 de Camacoes. Desde ya les agradecemos sinceramente a todos los que se van conectando por el interés y participación, y muy especialmente también les agradecemos a los presentadores de hoy por su disposición y aceptación a nuestra invitación. Este es ya el quinto webinar de nuestro Comité de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Cámara. La Cámara ha puesto en funcionamiento este año el Comité de Medio Ambiente y Sostenibilidad en clara muestra de su compromiso con estas materias, y es así como hemos ido organizando ya una serie de actividades durante el año y que seguiremos generando, a las cuales obviamente los dejamos invitados desde ya. En esta ocasión trataremos sobre los desafíos y oportunidades de la economía circular aplicada a la gestión hídrica, y para esto hemos invitado a una serie de expositores cuya presentación, introducción y moderación estará a cargo de doña María Angélica Sangüesa Morales. Ella es ingeniera y psicóloga, MBA con mención en Finanzas de la Universidad de Chile, diplomada en Management en el Instituto Tecnológico de Monterrey, profesional con más de 20 años de experiencia, ha desarrollado su carrera en empresas productivas y servicios en organizaciones chilenas y de Latinoamérica. Los últimos 9 años se ha desempeñado como gerente general de AENOR en Chile, impulsando el desarrollo de nuevas herramientas de gestión en el país relacionadas con la sustentabilidad y responsabilidad social. María Angélica, entonces, te doy sin más la palabra, y muchas gracias nuevamente a todos por asistir. Muchísimas gracias, Jorge. Bienvenido a esta interesante jornada. Algunas indicaciones adicionales. Está disponible el Q&A para que puedan hacer sus preguntas. Estas irán siendo respondidas en lo posible a través de la misma guía. Si no alcanzáramos, entonces vamos a tratar de hacerlas al final del evento, y si no alcanzáramos, porque el tiempo ya saben que siempre hay que ajustarlo muy bien, nos comprometemos a dar la respuesta a través de correo electrónico. Bien, para iniciar, quisiera presentarles a Oriana Romano. Oriana es jefa de Unidad de División de Economía Circular en Ciudades Políticas Urbanas y de Desarrollo Sostenible del Centro de Emprendimiento PYME, Regiones y Ciudades de la OCDE. En 2018 inició un programa sobre economía y gobernanza de la economía circular en ciudades, que apoya a las ciudades y regiones en el desarrollo e implementación de la estrategia en economía circular. Oriana organizó la mesa redonda de la OCDE sobre economía circular en ciudades y regiones, reuniendo más de 100 partes interesadas en los sectores públicos, privados y sin fines de lucro. También dirige el programa de gobernanza del agua en la OCDE. Oriana tiene un doctorado en Institución, Economía y Derecho de los Servicios Públicos. Oriana, por favor. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder contribuir a este webinar sobre economía circular y servicios hídricos que une las principales temáticas de la unidad que lidero en la OCDE. Muchas gracias, Oriana. También nos acompaña hoy día Óscar Cristi. Es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, tiene un PhD en Economía y Recursos de la Universidad de Maryland. Óscar fue vicerrector de investigación y doctorado académico y prorector de la Universidad de San Sebastián, rector de la Universidad de los Andes, investigador del Centro de Investigaciones en Empresas y Negocios 100 de la Universidad del Desarrollo, consultor en recursos hídricos para el Banco Mundial, la DGA, CNR y CIS. Actualmente desempeña el cargo de director de la Dirección General de Aguas, la DGA, del Ministerio de Obras Públicas, MOP. Por favor, Óscar. María Angélica, parece que Óscar todavía tiene algunos problemas de conexión, así que... Tenemos un... Sí. Avanzamos entonces, mientras Óscar puede conectarse. Quisiera presentarles a Concepción Marcuello. Concepción es ingeniero en caminos con especialidad en hidráulica y energía. Su mayor experiencia ha sido en el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEC, donde ha desarrollado gran parte de su trabajo profesional en el campo de la hidráulica y de la hidrología. En 2013 se incorporó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico como subdirectora adjunta de Planificación y Uso Sostenible del Agua,
hasta noviembre del 2019. Actualmente coordina los asuntos internacionales del agua y los temas relacionados con la economía circular en la Dirección General de Agua de este ministerio en España. Concepción. Hola, muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias a la Cámara Chilena por la organización de este interesante seminario y les mando un saludo desde la Dirección General del Agua, desde donde estamos aportando, realizando nuestras aportaciones en materia de gestión de recursos hídricos y de planificación de recursos a las iniciativas de economía circular. Me parece muy interesante este intercambio de oportunidades, porque además desde la Dirección General del Agua tenemos una amplia relación con el espacio iberoamericano a través de la Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua, y en esta conferencia uno de los temas que abordamos es precisamente la mejora de la gestión de los recursos a través de la economía circular y en particular de la regeneración de aguas residuales. Muchas gracias. Muchas gracias, Concepción. Bueno, me gustaría iniciar la rueda de preguntas con Oriana, que nos contara un poco respecto al rol de la OCDE en relación al apoyo a países como Chile, que aún no hemos definido una estrategia que ligue la economía circular y la gestión hídrica. Muchas gracias por esa pregunta. Bueno, como vosotros sabéis ya, la OCDE es una organización intergubernamental que cuenta con 37 países miembros. Lo que hacemos es apoyar la toma de decisiones y también su implementación. Con el programa de economía circular en ciudades y regiones que lidero, directamente apoyamos gobiernos nacionales, locales y regionales en cuanto a la transición hacia una economía circular, que es algo que muchos gobiernos están viendo ahora mismo con mucho más interés comparados con algunos años atrás. Se enfrentan con muchos desafíos que son básicamente relacionados a temáticas económicas y también de gobernanza. Básicamente hacemos tres cosas que veo relevante también para un país como Chile, que se enfrenta ahora en cuanto a esta transición. El primero es fomentar un diálogo que llamamos diálogo político entre las partes interesadas, porque la economía circular es una responsabilidad compartida. El segundo es el aprendizaje. Siempre ponemos ciudades y países y gobiernos en relación para que puedan intercambiar prácticas y también entender cómo coordinarse entre niveles de gobierno. El tercer punto es la medición. Con la medición hemos desarrollado un marco de indicadores para apoyar en esa toma de decisiones y también evaluar si, por ejemplo, condiciones económicas y de gobernanza existen y puedan llevar a un sistema de economía circular dentro de un país. Ahora mismo estamos trabajando, por ejemplo, con varios países, por ejemplo en Irlanda, y también con ciudades en Suecia, en Holanda, en España, entonces en Europa, y estamos también preparando algunos proyectos de trabajo en la región latinoamericana. Perfecto, súper interesante. Para complementar, Óscar, muy buenos días. Encantada de tenerte aquí en esta sesión hoy día. Hola, buenos días. Disculpen, tuvimos algún problema para ingresar, pero ya estamos acá. No pasa nada. Estas son las cosas entretenidas de los eventos en vivo, ¿no? Que le da ese grado de complejidad. Óscar, quisiera que nos compartieras tu opinión respecto, o tu visión, ¿no? Respecto a los avances que se han realizado hoy día en torno a la eficiencia energética, tanto a nivel de gestión
como normativo. Y en esta línea también quisiera que nos compartieras si hoy día se están incluyendo el uso del agua en la industria en general, en la minería, en la agricultura, en el uso residencial. Ok, gracias. Mira, en términos de avance, hay avances importantes desde el punto de vista de la gestión, sobre todo en la agricultura y en la minería. Cuando hablamos de la agricultura es bien importante porque en Chile, como bien sabes, la agricultura utiliza el 72% del agua que se consume. Y por tanto, cualquier mejora en la eficiencia agrícola es muy relevante. Los datos que tenemos, lamentablemente, no son muy nuevos porque hay un censo agrícola que correspondía a ser el año 2017 que aún no se ha hecho. Entonces nuestras cifras son un poco atrasadas. Pero, por ejemplo, en el año 2000, si comparamos el año 97 con el 2007, en el año 97 el riego tecnificado en Chile no superaba el 9%. 10 años después, el riego tecnificado llega al 28%. Y hoy las cifras que se estiman, que no son oficiales porque aún no tenemos ese censo, pero se estima que probablemente el número de predios agrícolas que utilizan riego tecnificado asciende más o menos al 50%. Entonces ahí ha habido un cambio muy importante en la eficiencia de uso del agua en la agricultura, que tiene gran impacto por lo que te decía de la importancia que tiene la agricultura en el uso del agua. Y si miramos hacia adelante, ¿dónde se pudiesen producir los mayores ahorros en términos de agua, las mayores contribuciones de agua? Las estimaciones también señalan que es nuevamente la agricultura el llamado a hacer eso. Hay estudios comparativos. Por ejemplo, se demuestra que si la agricultura pudiese mejorar en promedio la eficiencia de riego un 5%, eso generaría una disponibilidad de agua incluso mayor que el listado de 26 embalses que están hoy día en la cartera del Ministerio de Obras Públicas. Es mucha agua. Después está el caso de la minería, que recircula el agua. Si hablamos de la gran minería, en promedio recircula un 75%. Si hablamos de la mediana minería, estamos hablando de un reuso del agua de un 55%, y el resto de la minería se estima en un 26%. Y esto ha sido bien importante en los últimos años, y se debe a varios factores. Uno, obviamente la mayor responsabilidad que asumen las empresas mineras del cuidado del agua, pero también temas normativos, evaluaciones ambientales más estrictas, que en muchos casos han significado que las empresas mineras, a pesar de tener derechos de agua, no pueden utilizarlos a plenitud por razones ambientales. Es habitual encontrar, por ejemplo, empresas mineras que tienen derechos de agua, pero solo pueden utilizar una fracción de ellos, porque dentro de los procesos de evaluación ambiental se ha determinado que el uso completo de esos derechos podría ser perjudicial para el medio ambiente, y por tanto se le restringe el uso, y eso también ha impulsado a las empresas mineras a buscar nuevas fuentes a través de esta recirculación del agua, y en otros casos también a través de los procesos de desalinización. Otros temas normativos, para no alargarme mucho, porque creo que son 5 minutos por... Es que tenemos varios temas de los que queremos conversar. Solo mencionar, lo podemos ver más adelante. Sí, claro. Otro tema normativo, bueno, se aprobó hace un tiempo, el año 2018, una ley que va a permitir el reuso de las aguas grises, que se denominan, ¿no? Y eso es un avance importante. Y hay otros proyectos hoy en discusión también destinados a generar otros incentivos para un uso más eficiente del agua. Quizás con eso concluir para no ocupar mucho tiempo, después podemos volver sobre los puntos ahí. Perfecto, perfecto, Oscar. Muchísimas gracias. Súper interesante lo que nos planteas. Para complementar, Concepción, ¿cómo se aborda en Europa la gestión hídrica en el contexto directamente ya de economía circular?
Bueno, en Europa me voy a referir al contexto de la Unión Europea. Es que es un contexto en el que compartimos un acervo común en materia de agua ya desde hace muchos años y con una fuerte componente de protección al medio ambiente y a la salud humana a través de fijación de objetivos comunes. Esta fijación de objetivos comunes en el contexto europeo a través de las distintas piezas legislativas que se han venido desarrollando, fundamentalmente, como decía, en materia de protección de las masas de agua y también a través de fijación de objetivos comunes para la protección de la salud humana, para el consumo de agua potable, nos ofrecen tener un marco común. Particularmente, y como casi todos ustedes sabrán, el principal marco que se desarrolla desde el año 2000 es la Directiva Marco del Agua, que tiene como objetivo el alcanzar el buen estado de las masas de agua superficiales y subterráneas, o en su definición el objetivo ambiental más ambicioso posible en cuanto a reducción de contaminación y compatible con los usos socioeconómicos del agua. Para la evaluación del estado y la consecución de estos objetivos se deben redactar unos planes de gestión de cuencas cada 6 años. Y estos planes deben incluir pues, una evaluación del estado de las masas de agua y todas aquellas inversiones que produzcan que den lugar a la consecución de este objetivo ambiental. Entre estas medidas se incluye, por supuesto, medidas de eficiencia del agua en el entorno de la economía circular, eficiencia del agua y reutilización del agua. En el año 2012, la Comisión Europea realizó una primera evaluación sobre los primeros planes de cuenca y ya puso de manifiesto en dicha evaluación la necesidad de abordar mejor los asuntos relativos a la eficiencia en el uso de las aguas a través de los planes de la planificación hidrológica, de los planes de gestión de recursos hídricos. Y comenzó a trabajar en una serie de iniciativas que desde España tuvimos la oportunidad de participar bastante en primera línea, dado un poco el bagaje que teníamos nosotros en materia de reutilización y asignación eficiente de los recursos en nuestro proceso de planificación hidrológica. La Comisión en 2015 lanzó un paquete de medidas ya encaminados a la economía circular y en ese paquete de medidas incluye una de las iniciativas en las que venía trabajando desde 2012, que era la redacción de un reglamento sobre mínimos requisitos de calidad para la reutilización de las aguas regeneradas en el agua para riego. El uso agrícola es el mayor usuario de agua en Europa, en España y en Europa, y comenzó a trabajarse en este reglamento que ha sido aprobado recientemente en este año 2020, es el reglamento 2020-741, y que bueno, pues es un paso adelante en este proceso de incentivo de la economía circular. Perfecto, perfecto. Ahí, Óscar, tomando lo que comentaba Concepción, cuéntanos un poco cómo estamos trabajando hoy día en Chile respecto a los planes estratégicos de cuenca que está impulsando la DGA y los niveles de avance. Perfecto. Mira, con los planes de cuenca equivale a lo que se denomina como el ecodiseño en la economía circular. Y en ese sentido tiene una enorme importancia, sobre todo en un país como Chile, que tiene varias cuencas, tiene 101 cuencas, donde se combinan aguas superficiales con aguas subterráneas, y nuestro nivel de planificación a la fecha es bastante acotado. Me refiero a una planificación en que se considere en forma conjunta el agua superficial con el agua subterránea. El conocimiento que tenemos actualmente respecto a aguas superficiales es adecuado, pero el conocimiento respecto al agua subterránea en cada una de esas cuencas es muy limitado, y menos aún el conocimiento respecto a cómo se relacionan estas dos fuentes, superficial y subterránea. Y lo otro que también es indispensable, conociendo qué medidas se pueden adoptar para enfrentar las consecuencias del cambio climático. Hay que tener en cuenta que Chile es un país que lleva ya aproximadamente 10 años con una sequía creciente. El año pasado fue muy extrema, fue la más fuerte que hemos tenido, por lo menos en el último siglo, o en este siglo.
realmente lo único comparable que encontramos fue algo similar en el año 68 en cuanto a disponibilidad, pero con una demanda muy menor en esa época si la comparamos con la actual. Por tanto, el año pasado fue la peor sequía que hemos experimentado. Y eso dentro de un contexto de 10 años de cada vez menos disponibilidad, y eso nos obliga a planificar cómo reducir los desbalances que se producen por la diferencia entre la disponibilidad dada por la disponibilidad subterránea y superficial comparada con la demanda que va creciendo, y también nos obliga a planificar cómo esa circunstancia puede cambiar bajo distintos escenarios de cambio climático. Por tanto, toda esta planificación de cuenca parte por una estimación del desbalance entre disponibilidad y demanda, cómo ese desbalance va a cambiar en distintos escenarios de cambio climático y cuáles deben ser las medidas que hay que adoptar para enfrentar ese desbalance, en términos de nuevas fuentes de agua, incentivos para la reducción de la demanda, mejor gestión de parte de las organizaciones de usuarios, que son las que están encargadas en el territorio de la gestión del recurso. Y también, por supuesto, en esa planificación, identificar temas de riesgo, como puede ser un acuífero que está en riesgo, su sustentabilidad puede estar en riesgo, por tanto, cuáles son las medidas que hay que implementar para recuperar ese acuífero. Otras fuentes que pueden estar en riesgo por la calidad de las aguas, y por tanto, cuáles son las medidas que hay que implementar para recuperar la calidad de esas aguas. Y esto es lo que hemos entonces llamado planificación de gestión estratégica, que hemos comenzado ya el año pasado y este año, y que tenemos como meta de aquí al año 21, al fin del próximo año, ya casi alcanzar las 45 o 50 cuencas, tratar de llegar casi al 50% de la cuenca con un plan específico que se pueda implementar en los próximos años. Perfecto, perfecto. Mira, muy interesante, es ciertamente cierto la diferencia entre la demanda y la disponibilidad es un tremendo desafío que tenemos que abordar en general en todo el mundo, pero particularmente en Chile, como lo ha señalado, la situación es muy crítica. Oriana, en el sector del agua no es nuevo en la economía circular. ¿Por qué recientemente se observa un creciente interés en este ámbito? ¿Nos podrías ayudar ilustrándonos con algunos ejemplos que tú hayas visto tanto en la OCDE como en la TAM? Sí, muchas gracias, Angélica. Como estaba comentando Oscar y también en Concepción, hay ya muchas actividades en cuanto a una gestión sostenible de los recursos hídricos y hay muchas soluciones técnicas que, por ejemplo, permiten la reutilización del agua, el reciclaje de aguas residuales, la reducción de consumo de agua. Oscar hablaba de planificación estratégica e integrada y eso sirve para mantener el valor del agua a su nivel más alto durante el mayor tiempo posible y también generando nuevo material, transformando el agua en la energía. Entonces, cuando hablamos del sector del agua en un enfoque de economía circular, parece que no estamos hablando de algo nuevo. Estas soluciones existen ya hace mucho tiempo. Pero como comentaban también Oscar y Concepción, hay hoy por lo menos 3 factores principales que nos llevan a hablar de economía circular y sobre todo del rol del recurso hídrico dentro de este enfoque. El primer factor que también se relaciona a la situación de Chile es las restricciones al acceso a los recursos debido a las megatendencias, por ejemplo, el cambio climático. En la región latinoamericana, que aún cuenta con 33% de los recursos mundiales de agua dulce, el agua se distribuye de manera desigual en la región, entonces es también muy vulnerable al cambio climático.
Es una región que, por ejemplo, en comparación a los niveles mundiales, hay un nivel de urbanización mucho más alto que en el promedio mundial, 75% en la región latinoamericana, 50% en el resto del mundo. Es un crecimiento demográfico que también representa un reto. Luego hay otro factor importante, que es el desarrollo tecnológico, que eso significa que la tecnología ahora mismo es más atractiva, es más disponible para empresas y operadores. Estamos antes nombrando como el sector minero de la grande empresa, sobre todo, reutiliza el agua porque hay más acceso a esta tecnología. Y en tercer lugar, también hay muchas oportunidades socioeconómicas, por ejemplo, relacionadas a oportunidades de trabajo y también mejor acceso a los servicios. En la OCDE hay muchas ciudades y regiones y países que están poniendo los recursos hídricos dentro de sus estrategias de economía circular. Por ejemplo, eso es el caso de España también, y a nivel local hay casos, por ejemplo, en Ámsterdam, puedo nombrar el caso de una ciudad en los Países Bajos que intenta construir sobre todo una herramienta de educación a la utilización, a la reutilización del agua. Y, por ejemplo, un caso que es muy conocido es el caso de Singapur, que desde 2003 ya produce algo que se llama New Water, o sea, esta agua recuperada de altísima calidad, que supera los estándares de agua potable de la Organización Mundial de la Salud. Entonces hay muchos ejemplos. Si vemos la región latinoamericana, lo que podemos mirar es sobre todo en cuanto al tratamiento de aguas residuales. Por ejemplo, hay casos en México, en Argentina. En Argentina la reutilización planificada se practica en Mendoza para agricultura, y también reutilización para riego forestal, para horticultura, en muchos más ejemplos en varios países, pero que se refiere a proyectos como específicos o actividades específicas de tratamiento de aguas residuales. Es por eso que cuando hablemos del sector del agua en la economía circular, la verdad que hablamos de algo que tiene que ser tenido en cuenta como algo más sistémico y holístico, y que no solamente mire a proyectos específicos de cómo reutilizar el agua o de consumir menos, porque esas son actividades que existen ya hace mucho tiempo. Entonces la economía circular propone un enfoque que es más sistémico, por ejemplo, agua y organización territorial, agua y energía, agua y agricultura, de manera mucho más holística. Perfecto, súper interesante y clarificador el enfoque. Y de acuerdo a lo que nos has señalado, Concepción, ¿nos podrías contar algunos ejemplos particulares que se estén desarrollando en España relacionados con economía circular y gestión hídrica? Bueno, un poco retomando lo que Óscar y Oriana comentaron anteriormente, y también volviendo otra vez sobre nuestro proceso de planificación hidrológica, porque es nuestra herramienta fundamental en la cual encauzamos nuestras actuaciones en materia de uso eficiente de las aguas. Pero bien, retomando esto, quisiera poner sobre la mesa un nuevo elemento, que es que en España tenemos se aprobó este año la Estrategia Española de Economía Circular, que retoma un plan que realizamos, que se realizó hace un par de años y que no vio finalmente la luz, pero que sirvió para hacer un trabajo consensuado y muy interesante de diálogo entre todos los sectores implicados. Por ejemplo, en el Ministerio, a nivel de Administración General del Estado, se formó una comisión interministerial en la cual podríamos cada uno de nuestros sectores aportar nuestra parte de nuestra actividad sectorial a esta estrategia de economía circular. Si bien el anterior plan heredaba un poco las directrices de economía circular de la Comisión Europea de 2015 y estaba muy enfocado en materia de reutilización,
este nuevo plan, la Comisión Europea ha adoptado un nuevo plan en 2020 que también impulsa las nuevas acciones en materia de economía circular en España, que tiene un enfoque ya más ligado, no tanto tan específico a la reutilización como sí a un uso eficiente del agua, a generar un mecanismo que dé lugar a un uso eficiente de todas las aguas superficiales y subterráneas y que incluya los volúmenes de agua regenerada como parte, ¿no?, de ese conjunto de aguas que se utilizan de manera eficiente. Como ejemplo concreto, nosotros, ya volviendo a la reutilización y a la gestión integrada de los recursos hídricos a través de la planificación hidrológica, nosotros la reutilización, y es una de las cosas por las cuales España contribuyó mucho en la redacción del reglamento, tal y como está adoptado por el Parlamento y en el Consejo en su aprobación final. España tiene un bagaje muy importante en reutilización porque la reutilización ha formado parte de la planificación hidrológica. El uso del agua regenerada es parte de la asignación. Nosotros tenemos en nuestra planificación hidrológica la figura de la asignación de recursos y parte de esa asignación de recursos para los distintos usos es la reutilización. Está analizada con mayor o menor detalle dependiendo de la necesidad que cada una de las cuencas tienen de hacer uso de los volúmenes reutilizados. Cuanto más hacia el arco mediterráneo nos movemos, más necesidad de fomentar la reutilización hay, pero ya existe ese mecanismo y teníamos desde el 2007 una normativa que identificaba los estándares de calidad a seguir en la reutilización y los procesos administrativos a adoptar en el momento de hacer un permiso para aguas regeneradas. El nuevo reglamento europeo no viene sino a ir un poco más allá, a adecuar los avances tecnológicos a la reutilización tal y como está ahora. Las nuevas tecnologías permiten filtrar muchos más elementos, evaluar el riesgo de una manera mucho más fina y también el avance que ha producido en reutilización el nuevo reglamento es el abordar algunas barreras que estamos abordando también en el marco de nuestra planificación, abordar algunas barreras de orden económico y normativo que nos impiden el fomento de la reutilización. Los retos que tenemos ahora es identificar qué volúmenes de reutilización, porque en España sí que existen algunas cuencas que tienen la reutilización muy implantada, es el caso de la cuenca del Segura, donde tiene un marco normativo que les facilita a través del canon para el agua y saneamiento poder financiar esas estructuras esas plantas de regeneración. Entonces, tenemos que abordar algunas barreras que nos impiden el fomento de la reutilización, hacer una mejor contabilización de cuáles son los volúmenes de aguas tratados que nos permiten ser reutilizados y también con este balance de recursos el que no se impacte, ¿no? El uso del agua regenerada. Generalmente las aguas de escasez es para sustituir un recurso subterráneo o un recurso superficial que se puede destinar a otra cosa, ¿no? Entonces, con este juego de incentivo económicos, barrera normativa, adecuada contabilización y asignación de recursos y no producir un mayor impacto en las masas de agua, estamos trabajando para fomentar el uso del agua regenerada como parte de la economía circular y de la eficiencia en el uso del agua. Muy interesante, súper interesantes los ejemplos, Concepción. Gracias. Oriana, ahora aterrizándolo un poco más a la práctica, a tu experiencia, ¿cuáles son los principales escollos, obstáculos que hay que superar al momento de considerar un enfoque de economía circular en el sector del agua? Bueno, exactamente lo que nombraba Concepción. Aquí no estamos hablando de, sobre todo como comentaba antes, sobre todo en el ámbito de los recursos hídricos, no faltan soluciones técnicas, o sea, hay soluciones para reciclar, para reutilizar, para poner los ciclos del agua dentro de las empresas industriales de distintos sectores, desde agricultura, minería, industria de manufactura, por ejemplo, de manera mucho más eficiente. El problema es que falta o que se puede mejorar toda la gobernanza de esta economía circular, es decir,
los recursos financieros, en la mayoría de los casos que hemos analizado, hemos desarrollado un cuestionario con más de 50 ciudades y regiones de todo el mundo. El primer obstáculo son la insuficiencia de los recursos financieros. El segundo es las barreras reglamentativas. Por ejemplo, en algunos casos falta la legislación específica sobre estándares de calidad para reutilización del agua regeneradas. Se tiene que tomar en cuenta la compatibilidad con estándares de medio ambiente y también, por supuesto, de salud. Hay procedimientos que a veces no están tan claros en cuanto a la evaluación de los riesgos. También es difícil cooperar entre, por ejemplo, plantas y de aguas residuales a nivel industrial y a nivel municipal en cuanto al uso después de esa agua para la reutilización de agua reciclada. Hay también, por ejemplo, obstáculos de tipo más cultural, todavía en la reutilización del agua en distintos sectores. Entonces, en coordinación a nivel de distintos niveles de gobiernos. Entonces, todos los obstáculos que más con los cuales los gobiernos a distintos niveles, que sean nacionales o locales, se enfrentan más, son de cómo implementar, de cómo utilizar esas soluciones más allá de las soluciones técnicas en este enfoque sistémico que nombraba antes. Entonces, obstáculos de gobernanza. De acuerdo. Oscar, y acá en nuestra realidad local, ¿por qué otros caminos consideras tú en el marco de la gestión y de lo normativo se puede seguir avanzando en este ámbito para integrar a la economía circular la gestión hídrica? Mira, quizá mi mirada, creo que la mirada más relevante en el caso de Chile tiene que ver con la búsqueda de nuevas fuentes de agua. Lo marcaría dentro de ese contexto, porque los desbalances que van arrojando nuestros balances hídricos son crecientes y son más el número de regiones que presentan un desbalance negativo hoy, y eso empeora a futuro. Entonces, el gran desafío, el gran titular es nuevas fuentes de agua. Y ahí, efectivamente, hay, por supuesto, dos vías. Uno, reducir la demanda, por una parte, y después generar los incentivos para que estas nuevas fuentes puedan surgir, porque en definitiva es cómo solucionar el desbalance manteniendo la sustentabilidad de nuestros recursos. Nuevas fuentes y disminuciones por la demanda. Y dentro de las nuevas fuentes, una de ellas es sin duda el reuso, lo que llamaríamos economía circular, que en Chile tiene una característica particular, y es que si pensamos en el agua que se utiliza en la ciudad, en las personas, en los hogares, en el sector urbano, tenemos que más del 90% de esas aguas son recolectadas por las empresas sanitarias y son tratadas. Tienen procedimientos, tienen unas normas de tratamiento, y parte importante de esas aguas son entregadas o descargadas en los ríos con una calidad adecuada y son luego utilizadas por la agricultura. O sea que ya hay un reuso importante de gran parte de las aguas que pudiésemos considerar agua servida. Queda un volumen que es aproximadamente de 9 metros cúbicos por segundo, está bastante cuantificado, que son aguas que son descargadas a través de emisarios marinos. Y que eso sí es una oportunidad, porque esas aguas no están siendo utilizadas, están siendo descargadas con normas de tratamiento adecuadas, pero están siendo descargadas en el mar. Entonces, cuando hablamos de qué posibilidades efectivas tenemos en Chile de nuevas fuentes a través del reuso de agua servida, el volumen debe estar en torno a esto, 9-10 metros cúbicos por segundo, principalmente las aguas que ya no están siendo vertidas en los ríos. Pero dentro de este contexto entonces aparecen otras alternativas muy importantes de nuevas fuentes, como ya señalé
por ejemplo, la eficiencia en el riego, como decía, si la eficiencia aumentara un 5%, estaríamos pensando en un aporte equivalente a 30 metros cúbicos por segundo. Para hacerse una idea de cuánta agua es eso, bueno, señalaba, por ejemplo, que los 26 embalses que están programados a hacerse en Chile, en promedio aportarían 25 metros cúbicos por segundo. O sea, la eficiencia en el riego es equivalente a casi 26 embalses. Después está la alternativa de desalinización de agua de mar, que también en Chile tenemos una situación muy privilegiada y que por tanto nos puede aportar nuevas fuentes. Ahora, ¿qué se requiere, a mi parecer, qué se requiere tener bien claro en Chile para poder generar los incentivos para que estas nuevas fuentes se concreten, y también cuáles son los incentivos para que haya un uso más eficiente de la demanda? Es el precio del agua. Hay que recordar que en Chile el agua es un bien nacional de uso público, y para acceder a ese bien nacional de uso público hay que tener un derecho de aprovechamiento, que se denomina. Y esos derechos de aprovechamiento son transables, es decir, el dueño de ese derecho puede usar el agua o vender ese derecho, o incluso puede transar el agua a la cual tiene acceso. Y en la medida que los precios de esos derechos de agua, del agua misma, reflejen efectivamente su escasez, vamos a tener los incentivos necesarios para que la gente vaya siendo cada vez más eficiente. De hecho, ya lo vemos en la agricultura. Vemos en la agricultura que a medida que el agua se ha ido encareciendo, se han ido generando incentivos para mejorar la eficiencia de riego. Aquí hay un rol importante de los precios para lograr, por un lado, la disminución de la demanda, y también para que aparezcan lo que deberíamos denominar modelos de negocios para implementar algunas de estas medidas. Por ejemplo, recarga artificial de acuíferos, otra importante posibilidad, que en Chile está a nivel piloto y en otros países algo muy desarrollado, que probablemente nos falta poder generar los incentivos económicos adecuados para que haya inversión de muchos privados. Es difícil pensar que el Estado pueda destinar más recursos, ya destina recursos a embalses, ya destina recursos a sistemas de conducción, pero aquí necesitamos tener los incentivos adecuados, y nuevamente los precios juegan un rol muy, muy importante. Y por último, para terminar también aquí en esta materia de nuevas fuentes, es importante las discusiones que se están llevando a cabo en el país de leyes específicas. Por ejemplo, se está discutiendo una ley para desalinización. Lo importante es que un proyecto como ese sepa combinar lo que es, por ejemplo, el orden en el borde costero, una racionalización en el número de plantas, pero al mismo tiempo genere los incentivos para que el sector privado tenga interés en invertir en esas plantas desaladoras y generemos nuevas fuentes. Entonces, yo, para resumirte, María Angélica, creo que el tema de fondo es nueva fuente. Ahí el reuso de agua juega un rol junto a otras alternativas, clave que los precios reflejen la escasez y por tanto generen incentivos para reducir la demanda y sea más eficiente, y para que aparezcan nuevas fuentes, y junto a esos precios las normativas que se están discutiendo en el país generen los espacios necesarios y los incentivos necesarios para que haya un aporte importante del mundo privado en esta materia. Perfecto, Óscar. Muchísimas gracias por tu opinión. Concepción, de acuerdo a tu experiencia y también en relación a lo que comentaba Óscar, en España, ¿qué sinergias se han podido realizar entre los distintos sectores para abarcar un mayor volumen de utilización de este recurso? Bueno, la sinergia más clara es la sinergia entre el sector agrario y el sector urbano, ¿no? De hecho, es ahí, como decía Óscar, donde está el punto clave del precio, ¿no? del agua, quién está pagando por qué, ¿no? Y es el debate que ahora mismo estamos afrontando en España para poder fomentar la reutilización directa, en este caso, de las aguas. Hay que decir que al uso agrario, al regante, el agua regenerada le gusta mucho, es un volumen que gusta mucho a la agricultura porque garantiza su regulación, saben que lo tienen garantizado, su demanda no fluctúa en la medida en que no fluctúe la demanda para uso urbano, que suele mantenerse siempre con los mismos patrones generalmente en cada uno de los lugares.
y después tiene una calidad asegurada que viene dada por el marco normativo de calidad. Entonces, al regante es un agua que le gusta utilizar, pero le gusta utilizar si puede ser competitiva respecto al agua que tiene asignada de otros orígenes, ¿no? Entonces, el derecho que tiene al uso privativo de agua de distintos orígenes que tenemos que mejorar. La barrera para poder sustituir un recurso por otro siempre es una barrera normativa de índole administrativo, que sus derechos puedan, no se vean mermados, pero sí que contribuyan al uso eficiente del agua. Y por otro lado, el debate que está ahora es quién paga, porque el usuario urbano contamina las aguas, tiene que pagar por contaminar ese agua y por devolver al agua al río en unas condiciones adecuadas. Y el usuario agrario tiene que pagar por asegurar que la calidad del producto no se ve mermada por el uso de ese agua. Entonces, nuestra legislación actual en materia de reutilización, la que se ha visto ahora sobrevenida por el nuevo Real Decreto, la que teníamos desde el 2007, asignaba todo el peso, la carga de la reutilización sobre el usuario, sobre el regante en este caso, o el industrial, o sobre el usuario que hacía uso de ese agua. Y ahora estamos en un debate de hasta qué punto el uso urbano contribuye a promover esa reutilización a través de los cánones que tenemos para el saneamiento de las aguas que se cargan a los ciudadanos. Entonces nos parece que es un debate muy interesante en el que todo el mundo está muy comprometido. Yo creo que a través de esas sinergias se pueden lograr equilibrios para poder fomentar esa reutilización. Perfecto, claro que sí. Muy, muy lógico además el razonamiento. Me gustaría desafiar a nuestros expositores con una pregunta cuya respuesta para nosotros en Chile va a ser muy, muy útil, ¿no? ¿Cuáles serían los ejes centrales que debería entonces contemplar la estrategia a implementar en Chile para mejorar la eficiencia y el reuso en la gestión del agua? A ver, Oriana, si nos puedes ayudar con tu opinión, con esta respuesta. Bueno, gracias. Es una pregunta muy difícil, pero bueno, yo creo que en una palabra es coordinación. Y si me permite explicar un poquito lo que entiendo con eso, son tres cosas principales dentro de esta coordinación. La primera coordinación es con las personas, en términos de los actores que hacen parte del enfoque de economía circular. La economía circular es una responsabilidad compartida con gobiernos, con operadores que, por ejemplo, pueden proponer nuevos modelos comerciales. Estamos hablando de nueva fuente de aguas que también, por ejemplo, dependen menos de los cambios climáticos, en el caso del agua residuales. Entonces, tendría que estar menos dependiente de la disponibilidad del agua debido a la escasez crónica. Los ciudadanos, por ejemplo, por otro lado, pueden tomar decisiones. Concepción ya acababa de mencionar cuál es el rol también de los usuarios urbanos. Entonces, coordinación porque entre actores como responsabilidad compartida. La segunda tipología de coordinación son entre las políticas y los sectores. Cuando hablamos de agua, recursos hídricos y economía circular, nunca hablamos solamente de agua. Hablamos de agua y agricultura, hablamos de agua y energía, hablamos de agua y uso urbano. Entonces, agua y construcción, también el sector de las construcciones depende mucho de la eficiencia en términos de recursos hídricos. Entonces, coordinación en este sentido con incentivos y con reglamentación adecuada. El tercer punto, coordinación entre lugares. Si hablamos de agua reutilizada, estamos hablando de contextos urbanos, estamos hablando de contextos agrícolas o rurales. Entonces, la coordinación entre dos lugares físicos, de dónde se toma el agua, de dónde se distribuye otra vez, de cómo se reutiliza, necesita coordinación entre esos actores que viven estos territorios, que viven estas actividades económicas y sociales. Entonces,
Eso se refiere también a lo que mencionaba, por ejemplo, Concepción, en el término de quién paga qué. Si no hay coordinación en cuanto al uso del agua, en cuanto a los incentivos económicos y a la reglamentación que permite ese tipo de coordinación, es difícil pensar en un enfoque holístico y sistémico que se requiere en el ámbito de una economía circular. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Tengo una pregunta para Concepción. Antes que me responda esta que es más general, ¿no? Una pregunta bien puntual. ¿Cuál es el porcentaje efectivo, Concepción, de la reutilización de agua en la demarcación del seguro? ¿Faltan incentivos para que esta reutilización sea mayor? Concepción, estás en silencio. Tienes que activar tu micrófono. Ahí sí, gracias. Ya está, es que estaba buscando el porcentaje en mis documentos. El caso concreto del Segura es un caso que nos gusta poner de ejemplo porque ha sido un caso en el que ha sabido introducir muy bien el precio, ¿no? El precio de lo que cuesta la regeneración dentro del canon de saneamiento, ¿no? Ha considerado que la escasez del agua en la cuenca les lleva a tener que aprovechar todo el agua que existe, y entonces el modelo ha sido el generar una normativa, la normativa que define los cánones de saneamiento y depuración es de índole regional, como lo llamamos en España, a nivel de las comunidades autónomas. Entonces cada región establece sus propios cánones de saneamiento, puesto que es una competencia regional. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha elaborado un marco normativo que facilita la reutilización, según el cual pues son los usuarios urbanos los que en mayor medida asumen la carga de las inversiones de la operación y mantenimiento de las inversiones de reutilización, ¿no? Porque el precio lo que viene a reflejar son estructuras de operación y mantenimiento, mientras que los costes de capital son inversiones que no suelen repercutirse en general al usuario. Entonces, ese incentivo ha sido muy importante en la región de Murcia, y desafortunadamente el porcentaje exacto, pues la verdad es que no lo tengo delante. No pasa nada, lo podemos indicar posteriormente. Española. Sí, fabuloso, muchísimas gracias. Y ahora sí, esta pregunta general, ¿no?, que estábamos haciendo ya para ir yendo al cierre. ¿Cuáles consideras tú que deberían ser los ejes centrales para una estrategia a implementar en Chile en relación a la eficiencia y reuso del agua? ¿A quién va la ¿Concepción? ¿Sí? ¿Sí? Disculpa. Sí, para ir cerrando, te hacía la pregunta de cuáles consideras tú que deberían ser los ejes centrales. Sí, bueno, los ejes centrales no seré yo, y muchísimo menos delante del máximo responsable de la autoridad en Chile, quien se atreva a exponerlos. Simplemente, yo creo que Chile y España compartimos una situación hidrológica bastante similar, sobre todo con el Mediterráneo, cuencas cortas, una barrera importante montañosa. Bueno, creo que tenemos un potencial similar, necesidad de regulación estacional, una gran estacionalidad en las aguas. Entonces, tenemos muchas sinergias. Entonces, en ese sentido, sí que creo que España es un buen ejemplo en materia de gestión hídrica. Nosotros, cuando en Europa se abrió el debate de la reutilización, se abrió desde el punto de vista de la calidad de las aguas, protección del medio ambiente. El acervo europeo es muy, muy, muy medioambiental. Se fija solamente en el receptor de esos vertidos, ¿no? Entonces, para nosotros es tan importante la distribución del recurso, los aspectos socioeconómicos, que nosotros desde España lo que quisimos poner de manifiesto fue que para nosotros la reutilización es un volumen más de agua, es un agua
con la que nosotros tenemos que contar para poder hacer frente a nuestros usos. Y desde esa perspectiva yo creo que hay que ponerse, porque a veces no es tan clara, no es tan claro. Muchas veces desde donde enfoques el problema se abordan distintas soluciones, ¿no? Y el diálogo se puede abrir desde la perspectiva de la oferta del recurso. Entonces, yo necesito recurso donde lo tengo. Y entonces, a través de las asignaciones de recursos en la planificación hidrológica para hacer frente a los usos socioeconómicos con una legislación que permita tener garantías de calidad y adoptar aquellos procedimientos administrativos que permitan el uso del recurso, nosotros es así como hemos trabajado en España y quizá podría exportarse a otros entornos similares. Perfecto, perfecto. Y ahora sí, Óscar, ilústranos tú, de acuerdo a todo el trabajo que se está realizando, liderado por la DGA, liderado por tu persona particularmente, ¿cómo ves nuestra próxima estrategia para la gestión del agua? Mira, yo diría básicamente 4 elementos, ¿verdad? Una buena gestión requiere medir muy bien el recurso, planificarlo, después requiere unas normas adecuadas y una institucionalidad adecuada. Medir es siempre un desafío, y nosotros en Chile estamos enfrentando este desafío, estamos volviendo a mirar lo que hacemos, estamos trabajando con el Ministerio de Ciencia, por ejemplo, para poder mejorar todos nuestros sistemas de medición, para una mejor coordinación, y ahí Oriana hablaba del tema de coordinación, una mejor coordinación entre todas las instituciones que miden de alguna manera el recurso hídrico. Es un enorme desafío, no solo para la gestión que haga el Estado, sino que para todos los tomadores de decisión. La planificación, una vez que ya tienes bien la información, ya algo lo señalé. Luego una regulación, que yo diría una regulación que se va construyendo, y que el gran desafío es que esa regulación vaya siendo compatible con la innovación, y vaya siendo compatible, vaya permitiendo espacios para la iniciativa. Quiero poner solo un ejemplo, la geotermia. La geotermia, que es un tema muy interesante en Chile, que tiene una aplicación por las aguas subterráneas. Por ejemplo, construyes un edificio y puedes utilizar aguas subterráneas, y quien no las consume, sino que las hace circular para mejorar las temperaturas y después las devuelve al acuífero. Tenemos hoy en Chile una normativa que no lo permite, por tanto requiere una modernización. Entonces, la normativa tiene que ser capaz de ir ajustándose a las innovaciones, que son muchas. Después, en el tema de la institucionalidad, y volviendo a lo que mencionaba Oriana y también Concepción, una institucionalidad que también ayuda a la coordinación. Son muchas las instituciones que participan en la gestión del agua, y en Chile no tenemos una institución que tenga un liderazgo claro, y eso hace que algunos problemas se eternicen. Concepción hablaba del tema de la propiedad de las aguas servidas, tratadas. Bueno, un tema que en Chile también tenemos. Tenemos una discusión hoy día, sobre todo a la medida que estas aguas servidas tratadas se van siendo más valiosas, tenemos una discusión de quién es el propietario, si son las sanitarias que las recolectan, son los agricultores que las vienen usando desde hace mucho tiempo, o son los usuarios, el señor que en su casa, o la familia que en su casa paga por el agua y paga por el servicio de eliminación. Bueno, ¿quién es el propietario? Y esos son temas de coordinación que muchas veces no logramos resolver por una falta de institucionalidad clara, una institucionalidad que tenga el liderazgo. Por tanto, yo creo que son los 4 elementos: medición, planificación, regulación adaptable, sea compatible con la innovación, y esta institucionalidad que permita una coordinación adecuada. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Para tal vez a modo de macro resumen, ¿no? Desde Chile enfrentamos enormes desafíos. El primero que me apunté yo acá son las nuevas fuentes, sin duda alguna, porque tenemos una enorme brecha, ¿no?, entre la demanda y la disponibilidad. Luego a esto se le deberían sumar los incentivos, la sinergia, la coordinación. Coordinación, como bien lo han señalado ustedes 3,
entre personas, actores, entre sector público, privado, entre políticas, distintos sectores, coordinación entre uso, incentivo, reglamentación, la medición, como acaba de decir Oscar. Si no tenemos indicadores, no podemos avanzar. Planificación, una normativa actualizada, que permita efectivamente esto que tú comentabas, ¿no? Que estas nuevas iniciativas las podamos llevar a cabo. Y la institucionalidad. Creo que ha sido una hora muy nutricia. De verdad les agradezco muchísimo a cada uno de los expositores, a Jorge, a la Cámara por hacer posible este espacio, también y a quienes hicieron posible este encuentro, ¿no? Muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Jorge, ¿habrá alguna otra pregunta? Ya estamos en el tiempo, ¿no? Sí, estamos ya en la hora. La verdad es que había un par de preguntas también en el Q&A bien interesante, una sobre, de alguna manera mezclado con la discusión constitucional que se nos viene. Yo creo que esa pregunta da para un seminario completamente no. Es un tremendo tema, así que vamos a recoger el guante, vamos a dejarla ahí quizás pendiente de respuesta, pero vamos a considerar pensar en una actividad específicamente de ese punto, porque esa sola pregunta es tremenda y obviamente da para un webinar completo, quizás varios probablemente. Así que nada, por ese lado yo creo que María Angélica estamos ya en la hora, así que para no quitarle también más tiempo. Yo reitero mis agradecimientos a todos quienes nos han acompañado acá hoy día, al público súper presente, también a quienes hicieron posible a través de sus gestiones, invitaciones, a María Jesús Altamirano, a todos quienes estuvieron acompañándonos acá, Alfonso Álvarez también. Así es que esperamos vernos en una próxima oportunidad. Un abrazo grande, virtual para todos y todas. Hasta luego. Gracias, María Angélica, Concepción, Oriana, Jorge. Chao, chao, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos.